Yo tengo aquí como una pregunta. Sí. Antes se había hablado del gran aliento, ¿verdad? Da origen al torbellino 1 movimiento para luego dar las formas o manifestaciones. Es ese gran aliento el que da origen a ese torbellino del que habla ahora. Correcto. Se le llama así el torbellino 1 cuando ya empieza un movimiento que va a ser perceptible desde el nivel manifestado o mayábico, vamos a decir. Ok. Y en cuanto a los lipicas, se dice que cuando uno avanza espiritualmente, llega a ser un maestro o algo así, o el Buda ve todas sus encarnaciones de la primera hasta la última, entonces es porque los lepicas escriben absolutamente todo allí, desde la primera hasta la última. Claro. Y así se pueden recortar las encarnaciones. Y queda en lo eterno. Entonces el ser que deja de ser una criatura individual. ¿Qué es lo que es en esencia? Que desecha su aparente aislamiento y entra conscientemente otra vez en la conciencia de sí mismo en el nivel del todo. Por tanto, está en el nivel de la unidad. Y la unidad implica ese registro, esa conciencia de la totalidad. Ok, hermano, gracias. Por nada. Buenas, hermano, tenía una pequeña pregunta aquí. En Sloka 5, en el apartado B, dice, y el verbo logos en unión con la voz y el espíritu representan las 9 cifras. ¿Cómo es eso? ¿Por qué representan esas 9 cifras? Porque siempre, a la vez que hay una apariencia de diferenciación que comienza con la Trinidad, porque una duada nunca puede manifestarse. A la vez que se manifiesta, establece una relación entre lo que llamamos el espíritu y el espacio donde ese espíritu va a proyectar su expresión o a marcar su manifestación. Eso ya marca una Trinidad. Y esa Trinidad siempre es 3 por 3, 9. Es decir, su primer aspecto en el sentido del espíritu mismo, en sí mismo, su expresión en el espacio o en su relación con el espacio, que hace otra Trinidad en el sentido de la expresión material, y por tanto las 3 relaciones también establecen 3 tipos de conexión. Por eso parece que ella hace, aunque ahí yo no me acabo de, en la expresión de voz y verbo. Verbo parece que ya vamos a decir, su eco en el espacio. Y el espíritu, como es natural, es el espíritu en sí mismo, que también, pues entonces son 3 trinidades, 3 por 3, 9. Pero el universo se le considera como como el resultante del 3 por 3, 9, que es el 10. Y es la década pitagórica y vienen una serie de misterios que ninguno de nosotros, mientras seamos seres humanos, vamos a tener todas las respuestas. Pero tenemos que seguir buscando en relación con ese misterio de la Trinidad que, como es natural, las religiones, ¿qué hacen? Las religiones te dicen, tienes que aceptarlo y no puedes pensar sobre ello. Y entonces, al impedir la investigación, impiden que la conciencia pueda, como dijéramos, avanzar hacia el descubrimiento. Pero indudablemente el descubrimiento de la década pitagórica del 10 total, que es el universo en su integridad, es cuando nos logremos autorrealizar como seres que nos liberamos de la rueda de nacimientos y muerte y alcanzamos la estatura de una jerarquía del universo, es decir, de un Dianchohan, un señor de inteligencia. Ya no nos queda ninguna de las limitaciones que nos impiden ahora comprender esto en su integridad. Por eso nosotros nada más que tenemos que usar palabras, el intelecto, pero si uno mejora la conciencia, si uno mejora día a día el comportamiento y la capacidad de buscar la unidad con toda la vida, eso se realiza tarde o temprano.
porque ese es el objetivo de la manifestación de estos 10, de este universo, de esta unidad vista como una década de manifestación o década pitagórica. ¿Algo más? Sí, sí, hermano, aquí en la parte final de esta esloca dice lo siguiente: centros de fuerza al principio, las invisibles chispas de átomos primordiales se diferencian en moléculas y se convierten en soles. ¿Cómo puede ser de algo tan pequeño así pasamos del átomo a la molécula a un enorme sol así de repente en este final? Bueno, no es de repente, eso lleva millones de años de expresión, pero sí que lo que aparece como un sol no es nada más que una concatenada y organizada expresión de las diferencias que empiezan en el átomo de materia primordial y pasando por todos los niveles moleculares de todos los planos, se expresa en un centro de energía de la capacidad y de inteligencia, porque es vida e inteligencia que se expresa como energía, y energía que construye, mantiene y hace progresar todo un sistema planetario primero y solar después, y galáctico, etc. Y es la expresión de la vida en su integridad. Ahora, en palabras hay que ponerlo así, en una síntesis, porque en realidad el principio es el mismo. Que eso es lo que, a la inversa, cuando tú buscas tanto en lo extremadamente pequeño, que hay, sobre todo esto, recientemente, hace 2 domingos, lo trajo el hermano Gabriel Burgos de Colombia a un curso básico de teosofía, y lo empezó con eso, con el documental que vemos una hoja desde una altura de 10 metros. Y de ahí podemos ir hasta el espacio exterior y vemos lo que se va viendo ante los ojos de una persona que tuviera primero una cámara fotográfica, después un telescopio, después un telescopio de los más grandes del mundo, etc. Cuando se llega a 10, a las 14 potencias, lo que se ve es una cosa que parece un conjunto nada más de colores y de cosas, y esas son todas las galaxias vistas a esa distancia o contempladas a esa distancia. Si después tú coges, que es lo que hace el documental, que lo hizo la NASA, y ves la misma hoja, pero te empiezas a acercar a la hoja con lentes de aumento y llegas a la 10, a la 14 potencia, creo que también, para ver lo más pequeñito de eso, te ves la misma visión del mismo universo, tan inmensamente grande, lo ves en la misma proporción o en la misma apariencia. Ahí es donde se ve la doctrina del Maya. En la misma apariencia, cuando tú lo ves a cosas pequeñísimas que están vamos a decir, en lo más interno de una célula. Todo eso es la misma. Y entonces vemos la igualdad de lo extremadamente pequeño con la igualdad de lo extremadamente enorme. El espacio sideral y la potencia de un microscopio de la mayor cantidad de posible expansión de lo que es totalmente pequeño. ¿Algo más? Bien, hermanos, entonces los esperamos el próximo domingo 20 para continuar este estudio de esta versión abreviada de la doctrina secreta o compendio que hicieron Humphrey y el Ellison. Muchas gracias y que todos tengan una semana. Hermano Gaspar. Gracias.